Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado en la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Señor, esa es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Estamos en el día que da norte, que da propósito, que da sentido a la vida del cristiano, al año cristiano. La fecha, sobre todas las fechas, que da precisamente como ese primer día de la semana, ese primer domingo de la historia, un propósito nuevo, un propósito distinto a nuestra vida como cristianos. Y no por otra cosa, hermanos, no por nada fuera de lo que conozcamos, sino porque simplemente establece y construye este día tan hermoso, la realidad que el Señor quiere para nosotros. Y hermanos, es una cosa tan interesante porque en este día no vemos un gran desarrollo filosófico, no vemos un gran evento bélico, no vemos un gran momento épico como el Éxodo. Vemos un milagro del cual nadie fue testigo. Nadie estuvo allí en el momento en el que el Señor se levantó. Nadie estuvo allí en el momento en el que la luz, como dice la palabra, resplandeció en las tinieblas. Y sin embargo es el día, hermanos, por el que nosotros vivimos, incluso hoy en este día. Y hermanos, qué cosa tan interesante ver que este día le da el verdadero significado y el verdadero camino a nuestra vida como cristianos y como seres humanos, precisamente porque pone fin a lo que en nuestra naturaleza, a lo que en nuestra condición es lo que siempre ha sido y debería ser, que es la muerte. Hermanos, es muy triste vivir en un tiempo, en un momento de la historia en el que la muerte ya es algo natural, en el que la muerte, como dicen algunos, ya es parte de la vida, y en el que no obstante seguimos luchando en contra de ella. Padecemos por ella, sufrimos por ella, ya sea por violencia, ya sea por tristeza, ya sea por terrorismo, por cualquiera sea la versión de la muerte, seguimos sufriendo por ella, aunque nuestros discursos quieran seguir diciendo que la muerte es normal, que la muerte es natural. Pero hermanos, lo que este día nos enseña es que vivir en el desierto, como decíamos en Cuaresma, no es normal. Vivir en el desierto de flaquezas, vivir en el desierto de hambrunas, de sequías, de desnudez, no es lo normal. Hermanos, vivir en una condición humana triste como es la nuestra no es lo normal. Eso no es el sueño que el Señor tuvo para nosotros. Vivir en enfermedad, en tristeza, en angustia, en peligro, en violencia, tantas cosas, hermanos, que marcan nuestro día a día, no es lo que el Señor anhelaba para nosotros. Y no obstante, hermanos, sería necio decir que no es así. Sería necio decir que no es así como vivimos. Y ese es el propósito, hermanos, muchas veces necesario de la Cuaresma y de la Semana Santa, el aterrizarnos en el mundo triste en el que estamos. Esta es la realidad humana. Y no nada más la realidad humana como tal, hermanos, también aterrizarnos a nosotros en nuestra vida cristiana como lo que somos. Seguimos siendo pecadores en necesidad del Señor.
Tan es así que vean cómo seguimos siéndolo representados en ese día de la resurrección. Vean cómo llegan los discípulos corriendo por la noticia que les acaban de dar. Llegan Juan y llega Pedro corriendo hacia el sepulcro. Y dice San Juan hablando de sí mismo, ¿verdad? En el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. El Señor no había anunciado su resurrección una vez, lo había hecho 3 veces. Y hermanos, quizás sin siquiera entenderlo por completo en su manifestación histórica, quizás evidentemente sin haberlo presenciado en carne y hueso, hasta el mismo Job, hermanos, dio testimonio de que su Salvador, de que su Redentor vivía. Y nosotros como cristianos lo sabemos, hermanos. Claro que sabemos que el Señor vive. Y no obstante, decíamos, en nuestra realidad humana a veces es tan triste que aunque ya lo sabemos, no lo hemos entendido o no queremos entenderlo. Una de las consecuencias, hermanos, cuando lo analizamos en sus diferentes aristas de nuestra condición humana es la confusión. Es la amnesia espiritual. De ahí que una de las referencias a este estado espiritual es Babilonia, porque Babilonia significa la ciudad de la confusión, la ciudad de la amnesia por causa de claridad. Y hermanos, aunque el Señor se presentara enfrente de nosotros, dentro de nosotros quedaría todavía la espinita de la confusión. Vean qué increíble, hermanos, esa mañana el Señor Jesús se puso delante de María Magdalena y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, en su humanidad, en esto que estamos hablando, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Qué triste es, hermanos, que muchos cristianos seguimos viviendo todavía en términos de muerte. Que en medio de nuestra confusión espiritual, de nuestra tristeza, de nuestra sorpresa por lo que nos rodea, sí asumimos que el Señor está allí, pero está muerto, como dice María. Vean a quién busca María Magdalena, hermanos. Busca a Jesús, pero no a Jesús vivo. Busca a un Jesús derrotado. Porque ese es el Jesús que vieron sus ojos. Ese es el Jesús que archivó su memoria. Y hermanos, ese Jesús muerto y sepultado es el que más hacía sentido para la humanidad de María Magdalena. Y hermanos, cuando nosotros vivimos en torno a lo que el Señor nos enseña y lo que nos exhorta, qué triste es que casi todo lo queremos aplicar a nuestros términos humanos. Porque ese es el Dios que entendemos, ¿no? Ese es el Dios que no nos cuesta trabajo percibir, pues porque se presenta igual que nosotros. Y por eso es más fácil, hermanos, creer en un Dios de victoria, creer en un Dios de sanidad, creer en un Dios de riqueza, creer en un Dios de opulencia, creer en un Dios de tantas versiones y que sin embargo siguen reflejando nuestra condición humana. Ese es el Dios que esperas ver porque lo vemos a través de nuestros ojos de confusión. Porque asumimos que porque lo buscamos en nuestra condición humana, nuestro Dios va a sujetarse a nuestra misma condición humana. Que porque vamos a buscarlo a un sepulcro, nuestro Dios va a estar muerto en un sepulcro. Es lo obvio.
Es lo que toda la cultura de María Magdalena y toda su experiencia como ser humano en aquel tiempo sabía que sucedía en el sepulcro. ¿A qué vamos, hermanos, a los panteones hoy en día? Pues a esperar muertos. Sin embargo, hermanos, por nosotros como cristianos, no fuimos redimidos para ese nivel de expectativa y para ese tipo de interpretación. Cuando hablamos de nuestros muertos, por ejemplo, es interesante que nos hagamos un análisis de conciencia, ¿no? ¿A dónde vas como cristiano para recordar a tus muertos? ¿Al panteón? O, por ejemplo, a la mesa del Señor. Hermanos, nosotros como cristianos, eso lo veíamos, ¿verdad? En el Jueves Santo, cuando nosotros nos sentamos a la mesa con el Señor para participar del sacramento, no lo hacemos solos. Por eso en las palabras de introducción mencionamos a todos los santos en gloria, porque es una mesa eterna, es una mesa santa, en la que nosotros nos sentamos como los invitados, como los neófitos que apenas vienen a reunirse a la mesa en la que ya están sentados todos los santos que nos han precedido y que viven en el Señor. Qué interesante, hermanos, es que nosotros no tenemos que esperar al 31 de octubre para que vengan o lo que sea que venga, ¿verdad? Para ver si podemos acercarnos un poco a nuestros muertos. Hermanos, los muertos no están en los panteones, lo que está ahí es su cuerpo. ¿Por qué no buscamos ¿Por qué buscamos a estas personas entre los muertos? ¿Por qué buscamos entre los muertos a los que están vivos? Y sucede, hermanos, muchas veces porque así es como nuestra mente funciona. Yo que vivo en un mundo de muerte, ¿a dónde voy a buscar a mis muertos? Pues ¿dónde está la muerte? De manera, hermanos, que muchas veces cuando nos acercamos al Señor con nuestra mente en el desierto, pues seguimos esperando que el Señor esté igual de reseco, igual de árido, igual de muerto, como nosotros. Y no obstante, en este primer día de la semana, como dice el Evangelio, en esta ya no tan mañana, ¿verdad? Ya no hay necesidad, hermanos, de acercarnos al sepulcro. Ya no hay necesidad de seguir procurando sustento en el desierto. Porque, hermanos, en esta mañana el Señor ha partido el mar. El Señor ha dividido el mar rojo, ha degollado a la serpiente antigua de la muerte. El Señor ha dividido el Jordán. El Señor ha vencido al sepulcro. Y nos ha abierto, como dice la Escritura, como hemos leído, nos ha abierto el cielo de par en par. Y lo que tenemos ante nuestros ojos, hermanos, imagínense lo que vio Moisés en los últimos momentos de su vida, ni se compara con lo que nosotros tenemos delante de nosotros.
Porque cuando vemos, fíjense, cuando vemos a la tumba vacía del Señor, no vemos un hoyo nada más, no vemos un lugar de muertos. Vemos la tierra prometida que el Señor nos da. De manera, hermanos, que cuando nosotros incluso vamos a un panteón, no vemos allí al muerto, que lo vean los muertos. Vemos la promesa de que el Señor va a levantar a ese santo que ha redimido, a ese santo que está durmiendo, lo va a levantar en victoria de la misma manera en lo que lo hará con nosotros. Y para nosotros la memoria de los santos, hermanos, no es de muerte. Nosotros no recordamos muertos, nosotros recordamos vivos. La muerte tan terrible, hermanos, que sigue, pues evidentemente dominando nuestro mundo, ya quedó antier. Ese es el día de protagonismo de la muerte. Pero para el cristiano, lo que tenemos delante de nuestros ojos, esa visión que el Señor nos permite ver después de 40 años, después de 40 días, después de tantos siglos en muerte y destrucción, es una tierra prometida que ya no es tan prometida porque ya es nuestra. Y hermanos, qué hermoso es venir y por su palabra, por su voz que habla a nosotros a través de la Escritura, ya no ver más un hortelano, ya no ver más un trabajador más de la muerte, un hombre más tan muerto como nosotros, sino ver a un Señor resucitado. Y hermanos, en este día tan hermoso, por eso les digo que marca el centro de nuestra vida cristiana, el centro de nuestro año cristiano, el propósito, la meta, el norte de todo lo que somos, porque a partir de este día, hermanos, lo único que queda para nosotros es lo que viene adelante. Las cosas viejas pasaron, dice el apóstol San Pablo. Ya Semana Santa se acabó. A partir de hoy, hermanos, todas las cosas son hechas nuevas. Y a partir de este día, hermanos, de domingo de resurrección, nuestros muertos dejan de ser muertos y ahora son vivos. Nuestras batallas dejan de ser pérdidas, ahora son victorias. Nuestro vivir deja de ser nuestro y se convierte en el vivir de Cristo en nosotros. Y si ya de por sí nuestro vivir era Cristo, a partir de ahora, hermanos, por este día, nuestro morir es ganancia. Y hermanos, en este año que estamos celebrando los 17 siglos de nuestra fe cristiana, en este año que estamos celebrando, como les decía, por vez primera en muchos años, este domingo tan especial, junto con todos nuestros hermanos que aún viven alrededor del mundo, sin mencionar a los que están en gloria, este es el día, hermanos, que hizo el Señor. A eso se refiere ese salmo tan bonito. Este es el día que hizo el Señor. No el día de muerte. No el día de aflicción. No el día de sufrimiento. Este día, hermanos, de victoria, este día de vida es el que hizo el Señor por su resurrección. Y lo hermoso, hermanos, es que habiendo vencido a la muerte y habiendo vencido a nuestras aflicciones, lo único que nos queda a nosotros como cristianos a partir de hoy es lo que dice el Salmo después: nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Gracias, Señor, te damos por este día que tú has creado. Gracias te damos, Padre, porque en esta maravillosa mañana tú redefiniste, Señor, lo que era normal para nosotros, lo que era natural a nuestra condición humana, al levantar a tu Hijo de entre los muertos. Gracias, Señor, porque a pesar de que a nosotros puede todavía afligirnos la muerte, la persecución, la confusión, la debilidad, la enfermedad, Señor, para nosotros como cristianos no vivimos más en un desierto. La muerte no se enseñorea más de nosotros,
Señor. Te damos gracias porque en este día que da propósito, que da sentido a nuestra vida cristiana, lo único que queda para nosotros es lo que viene adelante, Señor. Gracias, Padre, porque cuando nosotros miramos las tumbas de nuestros difuntos, no vemos muertos, Señor, sino vemos vivos. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de, aun si hemos venido en esta mañana buscando a un muerto, si hemos venido, Señor, incluso esta mañana en nuestra condición, Señor, de confusión, esperando un Dios que funcione como nosotros, tú en este día nos has mostrado a un Jesús resucitado, que por sobre todas las cosas, Señor, ya no está muerto, ya no está vencido, sino que vive y reina contigo. Ayúdanos, Padre, a vivir en esta esperanza, en esta tierra, Señor, que nos prometiste y que ya nos has dado, y a gozarnos, Señor, a partir de hoy en esta vida que nos has regalado por la gloriosa resurrección de tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.